sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y qué gran honor, qué gran privilegio es el estar nuevamente desde esta cabina de Radio Sion para todos ustedes, para seguir compartiendo enseñanzas de la palabra del Señor. Y en esta mañana pues vamos a continuar con la parte número 5 de esta serie de enseñanzas que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos 4 programas, ¿verdad? Hoy va a ser la parte número 5 de qué razones tendría Dios para que destruyera esta tierra. Amén. La parte número 5 en esta mañana, pero antes vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos bendiga y nos respalde en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran bondad y por tu gran misericordia. Señor, te pedimos primeramente que nos habilites limpiándonos de toda transgresión a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, que nos hagas limpios y dignos delante de ti. Y te pedimos, oh Dios eterno, que tú te glorifiques, Señor, una vez más a través de esta enseñanza. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos dirija, el que nos guía a toda la verdad y nos enseñe todas las cosas para gloria y honra tuya solamente. Gracias te damos, Dios eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Voy a dar el teléfono del ministerio aquí en el área de Los Ángeles, por si alguien desea contactarnos después del programa. El número es 323-595-6357, 323-595-6357. Y para la iglesia en Tijuana, te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Bueno, hemos venido entonces examinando a lo largo de los programas pasados cuáles serían las razones que Dios tiene para destruir, para permitir que esta tierra fuera destruida, ¿verdad? Y pues, como dice en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí nos da las razones. En Isaías 24, capítulo 24, verso 4, dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y aquí nos dice la razón. Dice, porque traspasaron las leyes, traspasaron la ley de Moisés, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Entonces, ¿se da cuenta por qué la tierra cae bajo maldición? Porque se falsea el derecho. ¿Por qué? Porque se traspasan las leyes de Dios. Esas leyes que un día Dios le dio a su pueblo a través de Moisés, se traspasan esas leyes y por eso es que viene la maldición. Lo dice claramente en Deuteronomio 28. Amén. Hemos venido desarrollando en los últimos programas cómo es que como pueblo de Dios muchas veces por ignorancia terminamos transgrediendo esas leyes que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han malinterpretado las escrituras. Hemos estado escudriñando palabras dichas por el apóstol Pablo, que hemos visto también, ¿verdad? Que sus palabras se han malinterpretado, se han torcido, como lo dice en segunda de Pedro 3:15 y 16, en donde dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces se da cuenta cómo las palabras de Pablo se han torcido, se han malinterpretado por personas
ignorantes, dice aquí. Oiga, por personas que no tienen el conocimiento, ese mismo conocimiento que tenían los primeros apóstoles, los primeros discípulos. Recordemos que en la época de los apóstoles, de los primeros apóstoles, hermano, lo único que ellos tenían como sagradas escrituras era el Antiguo Testamento. Era la Torá, era la ley de Moisés, los escritos y los profetas. Eso es todo lo que ellos tenían como sagradas escrituras. Pero sabemos que actualmente, hermano, mucho pueblo de Dios ha desechado totalmente el Antiguo Testamento. Oiga, entonces, si no se toma en cuenta lo que está escrito en el Antiguo Testamento, es prácticamente imposible poder entender correctamente lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Y desgraciadamente, eso es lo que ha sucedido, hermano, en mucho pueblo cristiano actualmente. Como ya no se toma en cuenta lo que está escrito en el Antiguo Testamento, entonces terminan por torcer y malinterpretar lo que está escrito en el Nuevo. Por eso hemos venido escudriñando esas citas, ¿no?, que tiene que ver con los alimentos, ¿verdad? Ya escudriñamos, no recuerdo en qué parte, en la parte 2, creo yo, parte 2 o parte 3, más bien la parte 2 de esta serie de enseñanzas, hermano, cómo se ha malinterpretado la cita de Hechos 10, ¿verdad? Allá cuando al apóstol Pedro se le muestra esa visión del cielo, en donde ve toda clase de animales inmundos en un lienzo que descendía del cielo hacia la tierra, y donde escucha esa voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? Ya hemos visto cómo eso se ha malinterpretado, porque el mismo apóstol Pedro, cuando llega a casa de Cornelio, lo que le dice primeramente es, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no llame como uno inmundo a ningún hombre. Él dice eso, mi hermano. A ningún hombre, él no dice que no llame como o inmundo a ningún cerdo, a ningún marisco. No dice eso, él dice a ningún hombre. Dios le mostró que esa visión, hermano, que él no entendió, aunque se le repitió 3 veces, no entendía cuál era el significado hasta que llegó a casa de Cornelio y ahí entendió que la visión que había visto se estaba refiriendo a hombres, no a animales. Amén. Esos hombres que eran menospreciados por la religión tradicional, esos hombres que eran vistos como inmundos, como gente de segunda clase, como perros, amén, pero que Dios le mostró al apóstol Pablo que no siguiera llamando a esos hombres gentiles perros, animales, porque él ya los había limpiado. Entonces nos dimos a la tarea de poder juntar, de poder recopilar todas esas citas que aparecen en el Nuevo Testamento, que hablan precisamente del tema de los alimentos, y ya hemos venido desarrollando cada uno de ellos, escudriñando cada uno de ellos, y nos hemos dado cuenta, hermano, que todos y cada uno de ellos se han malinterpretado, se han torcido, se han sacado fuera de contexto. Y en esta parte número 5 vamos a continuar haciendo eso, vamos a continuar exponiendo esos textos del Nuevo Testamento, hermano, que para variar son cartas del apóstol Pablo. Oiga, ¿sí? Y si es cierto lo que nos dice el apóstol Pedro en la cita que les acabo de leer de segunda de Pedro 3, 15 y 16, donde dice que las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado para que signifiquen algo muy diferente. Oiga, si es verdad eso, entonces imagínese cómo va a estar la doctrina, hermano, porque mire, si se malinterpreta una cita, si se empieza por malinterpretar una cita, esa errónea interpretación va a llevar a que se malinterprete otra cita también. Una cosa va a llevar a la otra. Amén. Pero en esta mañana vamos a terminar este estudio en esta parte número 5. Amén. Vamos a recordar la última parte de lo que vimos en el estudio pasado en Primera de Corintios capítulo 10, verso 25. Vamos a ir escudriñando esta cita para que tú veas cómo es que se ha malinterpretado, cómo es que se ha torcido estas palabras del apóstol Pablo. Él dice en 1 Corintios 10, 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Oiga, ¿y qué es lo que se tenía que preguntar? Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que preguntar? Oye, si esta carne que me estás vendiendo fue sacrificada a los ídolos, porque si tú lees
este capítulo 10, hermano, capítulo 10 de 1 de Corintios, hermano, ahí está hablando, el contexto es de la carne sacrificada a los ídolos, que ya lo leímos la semana pasada. No quiero regresar a leerlo nuevamente hoy. Todo, Entonces dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, hermano, porque resulta que en el tiempo del apóstol Pablo, hermano, en las carnicerías que existían en la ciudad de Corinto, la mayoría de la carne que se vendía en las carnicerías, primeramente, había sido sacrificada a los ídolos. Oiga, entonces, el apóstol Pablo aquí está diciendo, hermano, que de esa carne que se vende en la carnicería, que coman. Le está diciendo a los creyentes, ustedes coman. No pregunten si fue sacrificada a los ídolos o no. Ustedes ya saben que solamente existe un Dios, ¿sí? En la Torá, ahí dice que solamente existe un Dios. Los demás dioses, los dioses de las demás naciones, esas son invenciones de los hombres. Esos dioses hechos por manos humanas, esos dioses no tienen ningún poder. Entonces, si esa carne fue sacrificada a ese ídolo, a ese Dios hecho por manos humanas, ese Dios que no tiene ningún poder, entonces el ídolo no es nada, ¿sí? No pasa nada, cómete la carne, aunque haya sido sacrificada a ese ídolo, pero como el ídolo no es nada, pues no pasa nada. Es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, hermano. No está diciendo, porque muchos hacen esta pregunta y dicen, ya ves, el apóstol Pablo aquí está diciendo de todo lo que se vende en la carnicería. ¿Y qué se vende en la carnicería? Se vende aún la carne que fue prohibida por Dios, descrita ahí en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio 14, Levítico 11, ahí Dios prohibió comer carne de cerdo para su pueblo, mariscos también, pero te dicen y te hacen esa pregunta. ¿Acaso no se vende carne de cerdo y mariscos en las carnicerías? No, pues sí, ahí está. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo que de todo lo que se vende en la carnicería, ahora de todo se puede comer. Oiga, pero si nos ponemos a meditar, hermano, porque mire, dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Oiga, nada más, es más, vamos a leerlo, mire, para que vea usted. Para que vea usted que, hermano, las cosas no pueden ser así. Amén. No deberían de ser así. Amén. Déjeme buscar la cita. Oseas 4:6. Porque no solamente dice eso, por eso quiero leerla toda. Amén. Toda esa cita. Dice Oseas 4:6. No es 4:6, es 6:4. Sí, es 4:6, sí. Dice, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está, mire. Levítico 11 y Deuteronomio 14, hermano, está dentro de esa ley que Dios le dio a Moisés. Y aquí está diciendo, y porque olvidaste la ley, porque olvidaste esa ley que yo le di a mi siervo Moisés, también yo me voy a olvidar de tus hijos. Oiga, ahí está el peligro, hermano. ¿Se da cuenta? Ahí está el peligro. Entonces, ¿será que el apóstol Pablo, hermano, llegaría a tanto? Es decir, ¿será que el apóstol Pablo verdaderamente se está levantando en contra de lo establecido por el Padre? Porque déjeme decirle que hay muchas vidas dentro del cristianismo, hermano, que es lo que piensan, ¿sí? Ponen en más alto nivel de autoridad a las palabras del apóstol Pablo que a lo establecido por Dios desde un principio. Oiga, y hermano, ¿quién fue el que nos salvó, pues? A mí me salvó Dios, no sé a usted quién, a lo mejor Pablo. Pero no, mi hermano, Pablo es un hombre de carne y hueso al igual que tú y yo. Entonces, definitivamente, aquí entra lo que acabamos de leer en Segunda de Pedro 3:15 y 16, en donde dice que las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado para que signifiquen algo muy diferente. Efectivamente,
Porque no puede ser posible, hermano, si Dios dijo en Levítico 11 y Deuteronomio 14 que Él prohibía a su pueblo comer carne de cerdo y mariscos, y que ahora venga Pablo y diga de todo lo que se vende en la carnicería, mariscos, cerdo, ahora todo pueden comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero aquí en 1 Corintios 10, hermanos, se está refiriendo a la carne sacrificada a los ídolos. Solamente, no se está refiriendo a la carne inmunda, a los animales inmundos, impuros que Dios prohibió comer. No. ¿Te das cuenta de qué manera se sacan fuera de contexto las palabras de Pablo para que signifiquen algo muy diferente? Aquí el contexto es la comida sacrificada a los ídolos. Continúa diciendo 1 Corintios 10, 26, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Sí, siempre y cuando sea animales que Dios habilitó para ser consumidos. Sí, pero aquí está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Verso 28 dice, oiga, para que vea que sí está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Dice el verso 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces dice el apóstol Pablo, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, dice el verso 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Oiga, pero aquí está hablando de animales comestibles, de animales declarados por el Padre como limpios y puros, que se pueden comer, no de los que no se pueden comer. Verso 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermano? Les está diciendo, tú ya sabes que hay un solo Dios. Tú ya sabes que estos dioses son ídolos, no son nada. Come su carne, no pasa nada. Pero si alguien te dice, oye, esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces quiere decir que esta persona no sabe que hay un solo Dios y se está tambaleando en creer que existen muchos dioses, y el único Dios verdadero. Y para que esta persona no vaya a pensar que tú también crees en ese Dios, en ese ídolo al participar de su carne, pues mejor no lo comas, porque esta persona podría malinterpretar lo que estás haciendo y alguien te ve y pudiera decir, no, pues esta persona también cree en esto, también cree en este Dios. Entonces quiere decir que esto está bien. Entonces no hay ningún problema. Vayamos ahora a Romanos 14:3. Voy a dar nuevamente el teléfono de contacto aquí en la iglesia, en el área de Los Ángeles. Es el 323-595-6357, 323-595-6357, y en la iglesia en Tijuana es el 664-471-0233, 664-471-0233. Entonces dice Romanos 14:3, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí esto se está refiriendo a comer carne sacrificada a los ídolos, no a comer animales inmundos, a comer animales que el Padre prohibió que se comieran. No está hablando de eso, hermano. Dice el verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Entonces, había diferencia entre ellos, hermano. Había algunos que eran más celosos por motivos de que todavía tenían un poco de influencia del paganismo y mejor se hacían vegetarianos, porque aún no entendían la plenitud del único Dios verdadero a través de la Torá, y entonces decidían hacerse mejor vegetarianos, porque todavía no tenían la comprensión de las leyes de la comida, pero su motivación principal era el agradar a Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, no lo menosprecies, no juzgues el acto, determina la motivación. Si esta persona decide abstenerse de comer carne, déjalo.
lo está haciendo para Dios. ¿Ah? Pero dice el verso 4, la segunda parte de Romanos 14:4, dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y vea lo que dice el verso 5, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Recordemos que el apóstol Pablo, hermano, él era judío. ¿Ah? Y entonces en sus comentarios, él va a narrar situaciones que sucedían en su cultura, en la cultura en la que él vivía, en la cultura judía. ¿Ah? Él iba a hablar de esas cosas, hermano. ¿Ah? Ahora, en esta parte, ¿cómo es que se ha interpretado en el cristianismo esto que dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días? Bueno, dicen que todavía algunos eran débiles en la fe y estaban guardando el Shabbat, estaban guardando todavía el día de reposo ordenado por Dios y también estaban guardando algunas festividades y que todavía no habían llegado al entendimiento de que eso ya no había que guardarlo. Así se interpreta dentro de la mayoría del pueblo cristiano. ¿Ah? Pero esto no es de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, hermano. En el contexto de lo que ahora ya se desarrolló entre judíos y cristianos de la fe y la gracia. Esa disparidad, hermano, aún no existía en aquel tiempo. Estos son conflictos dentro del mismo judaísmo, como vamos a poder ver a continuación. Y este es el problema, hermano, que la mayoría en el pueblo cristiano ignoran cosas que existen en la cultura judía, cosas que se han desarrollado en la historia del pueblo judío. Oiga, y hermano, yo no te digo que nos metamos a fondo a estudiar historia judía, no, pero al menos conocer hechos importantes, hermano. Porque recordemos que el mismo Señor Jesús, hermano, él fue judío. Oiga, él nació siendo judío, vivió siendo judío y murió siendo judío. Lo digo esto porque hay muchos que creen que él nació siendo cristiano, que vivió como cristiano y que murió como cristiano. No, hermano, no. Él nació, vivió y murió como judío, al igual que todos y cada uno de los primeros apóstoles. Todos. De hecho, si alcanzamos a terminar hoy esta parte 5, vamos a iniciar con otro estudio, hermano, que tiene que ver con cuándo es que verdaderamente nació la iglesia gentil de Cristo. Eso lo vamos a estar viendo, si Dios quiere, si terminamos a tiempo este programa, lo vamos a iniciar hoy. Y si no, para el próximo programa. Porque resulta que ya se acerca ese día en que los 120 estaban unidos en el aposento alto y fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerda? El Pentecostés, ¿verdad? Pues precisamente, hermano, se acerca ese día que eran 50 días después de que se había celebrado la fiesta de las primicias. Oiga, así lo declaran las Escrituras. De eso vamos a hablar, a ver si es verdad que ahí en Hechos 2, ahí nació la iglesia gentil de Cristo, como se nos ha sido enseñado. Y de una vez te digo que no es así, hermano. Ese es otro error de las Escrituras que se han dado. Amén. Pero vamos a ver por qué es que existe una gran ignorancia, hermano, en el cristianismo acerca de esto que te acabo de mencionar. ¿Por qué el ignorar estas cosas, hermano, nuevamente ha llevado a que se termine por torcer y malinterpretar las palabras del apóstol Pablo? Por ejemplo, antes de la época de Jesús, había una secta llamada los sadoquitas. Muchos lo conocen como los esenios. Amén. Que estos, a causa de la corrupción que existía en el judaísmo de la época, se terminaron apartando y huyeron de Jerusalén. Se dirigieron al desierto de Qumran, ahí, en comunidades, ahí donde precisamente fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto en 1948 o 1947. Ahora, este grupo de sadoquitas o de esenios, ellos se abstenían de muchas cosas, eran muy estrictos en su observancia de la ley de Moisés y se abstenían de todo tipo de carne y se hacían vegetarianos también. Adoptaban costumbres muy estrictas dentro de su interpretación de la ley que Dios le dio a Moisés.
Otra división que surgió dentro del mismo judaísmo, porque recordemos, hermano, que en el tiempo de Jesús, dentro del judaísmo existían diferentes sectas, así como actualmente dentro del cristianismo existen diferentes denominaciones, ¿verdad? Pero todas dentro del mismo cristianismo. Pues en la época de Jesús, hermano, lo mismo sucedía con el judaísmo. Había diferentes sectas, pero todas dentro del mismo judaísmo. Ahora, en la observancia del Shabbat, en la observancia del día de reposo, por ejemplo, en el Talmud, que son libros de tradiciones judías, en la sección 16a dice, se relató concerniente a Shammai, el anciano que toda su vida comía en honor al Shabbat. ¿Quién era Shammai? Era un rabino, hermano, de una generación antes de Jesús, de Yeshua. Bueno, este hombre, este rabino Shammai, de hecho tenía también su escuela rabínica. Tenía muchos estudiantes, amén. Dentro de las mismas sinagogas del tiempo de Jesús se enseñaba mucha doctrina de Shammai. Pero no solamente Shammai, vamos a ver a otro gran líder judío de la época, amén. Bueno, pero este Shammai, él cada vez que veía un animal muy apetitoso, así bien gordito, él decía, lo voy a reservar para comérmelo en Shabbat. Esa era su doctrina. Para el Shabbat, para el día de reposo, lo mejor. Y era lo que él se enseñaba en la casa o en la escuela de Shammai. También su doctrina, como dije al principio, era muy rígida, muy estricta. Él decía que se debía de guardar el Shabbat a toda costa. Eso quería decir que si, por ejemplo, alguien se enfermaba en día de reposo, en Shabbat, decía Shammai, lo siento mucho, te puedes morir si quieres, pero no te podemos atender en Shabbat, porque el Shabbat hay que guardarlo a toda costa. O sea, el día de reposo hay que guardarlo a toda costa. Esa era su interpretación, esa era la doctrina que se enseñaba en las sinagogas de la época. Por eso esa diferencia cuando Jesús sanaba en día de reposo, porque iba en contra de la doctrina establecida por Shammai. Ahora, había otro líder religioso de la época, como mencioné anteriormente, una generación antes de Jesús. Este otro rabino se llamaba Hillel. Hillel era otro anciano líder que tenía una diferente interpretación. De hecho, este Hillel viene siendo como el abuelo de Gamaliel, el maestro de Pablo. Hillel. Entonces, Hillel tenía otra interpretación muy diferente en cuanto al Shabbat, en cuanto al día de reposo. Él decía, porque todas sus obras eran en función del cielo, por cuanto está escrito, bendito sea el Señor día a día, de manera que se enseñó que la casa de Shammai decía desde el primer día de la semana, prepárate para el Shabbat. Pero la casa de Hillel enseñaba, bendito sea el Señor día a día. Y nuevamente, quizás alguien que está escuchando esto por primera vez, pues sí, lo está escuchando por primera vez porque nadie más se lo había hecho saber, pero son cosas reales, son cosas que existen dentro de la cultura judía, hermano. Jesús, Yeshua, los apóstoles, ellos conocían perfectamente estas dos doctrinas porque era lo que se enseñaba en las sinagogas de la época. Pero como se pueden dar cuenta, ya había entre ellos desacuerdos y empezó a haber diferencias internas por esta diferencia de interpretación. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 14, del verso 5 al 6, donde dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, pues aquí el apóstol Pablo, hermano, está hablando precisamente de este conflicto, de esta diferencia que existía entre estas dos casas de fariseos, de Shammai y de Hillel. Y no está hablando de que el que no quiera observar el día de reposo, que no quiera obedecer el cuarto mandamiento, déjalo, lo hace para el Señor, porque esto no tendría ninguna congruencia. Esto no tendría nada que ver, hermano. Los mandamientos de Dios no es para ver si alguien los quiere cumplir o no. No, los mandamientos de Dios se tienen que guardar, se tienen que cumplir, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito Dios. Romanos 14:6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Oiga, sería absurdo que el apóstol Pablo dijera, el que decide que el cuarto mandamiento ya no hay que guardarlo más, déjalo, lo hace para el Señor. ¿Te suena lógico esto?
Pues no, ¿verdad? Claro que no. Pues así es como se interpreta en el cristianismo, hermano, aunque usted no lo crea. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y entonces, como se pudieron dar cuenta, la desobediencia y la errónea interpretación de su palabra son las causas por las que Dios permitiría que esta tierra fuera destruida, ¿ah? Por no obedecer la ley que le fue dada a Moisés. Oiga, sí, hermano, por eso, ya lo leímos en Isaías 24, ¿va? Porque porque se han violado sus leyes, ¿ah? Porque se ha transgredido el pacto sempiterno. Por eso es que Dios permitiría que esta tierra fuera destruida. Amén. Lo vamos a leer nuevamente en Isaías 24, ¿ah? Donde el 24:4 se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Ahí está. Traspasaron la ley. Ya no se obedecen las leyes de Dios. Falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Ahí está, hermano. Por eso es que Dios permitiría que esta tierra fuera destruida. ¿Ah? Por eso es que Dios también, hermano, dice a su pueblo, a ese pueblo que los alcanzaran los últimos tiempos, el fin de los días, dice lo siguiente. Oiga, mire, en Malaquías 4:4, es más, déjeme leerlo. Yo lo tengo aquí en la versión Reina Valera, pero vea cómo lo dice en esta otra versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Malaquías 4:4 dice, acuérdense que esta profecía es para los últimos tiempos, amén. Dice, acuérdense de obedecer la ley de Moisés. Oiga, ¿por qué el Señor diría en los últimos tiempos a su pueblo, acuérdense de obedecer la ley de Moisés? Porque seguramente él ya sabía, hermano, que para los últimos tiempos se iba a estar enseñando en mucho pueblo de él que esta ley de Moisés ya no se tendría que obedecer más. Por eso es que Dios hace énfasis. Dice, acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Ahí está, mi hermano. Miren, yo les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ahí está, hermano. ¿Se da cuenta? Si no se obedece más la ley de Moisés, una maldición va a venir sobre la tierra. Por eso es que Dios permitiría, hermano, que esta tierra fuera destruida. Amén, porque ya no se obedece la ley de Moisés. A pesar de que el mismo Jesús, hermano, enseñó en Mateo 5:17 de que él no había venido a abolir la ley de Moisés. Oiga, dice en la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente lo dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Ahí está, hermano. Pero la pregunta es, ¿y por qué entonces ya no se creen a las palabras del mismo Jesús? ¿Por qué ahora entre mucho pueblo cristiano se enseña que ya no hay que obedecer esa ley de Moisés, mi hermano? ¿Por qué? O sea, se está enseñando todo lo contrario a lo que el Señor Jesús enseñó. Oiga, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque se han malinterpretado las escrituras, mi hermano. No hay otra opción, no hay otra respuesta, porque se han malinterpretado las escrituras. Por eso, mi hermano, por eso es necesario, hermano, hacer una revisión. Oiga, hacer una revisión de la doctrina que nos está siendo enseñada para ver si esa doctrina va de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Es decir,
la doctrina, la interpretación que se nos dé de una cita, hermano, esta interpretación tiene que ir totalmente de acuerdo con otra cita bíblica. Si existe alguna diferencia, si existe algún desacuerdo, es que esa interpretación está equivocada, está errada. Sino que, hermano, para que verdaderamente sea tomada como una interpretación correcta y verdadera, pues esta tiene que ir en común acuerdo con lo que está escrito. En este caso, esa interpretación que se nos da acerca de los alimentos, hermano, de que eso ya se puede comer. Ya estuvimos examinando cada una de esas citas, hermano, en programas anteriores. Si alguien no lo logró escuchar, hermano, yo le recomiendo que visite nuestra página de Facebook o nuestra página de YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Con esta van a ser 5 partes de este tema. ¿Por qué Dios permitiría que esta tierra fuera destruida? Échele un ojo, un oído a las 5 partes, hermano. Entre las partes 3 y 4, ahí es donde examinamos cada una de esas citas que habla acerca de los alimentos, pero aquí lo estamos escudriñando para llegar a su correcta interpretación, esa interpretación que no vaya en desacuerdo con lo establecido por el Padre. Bendito Dios, porque de la manera en que se han interpretado las palabras de Pablo, hermano, es como que Pablo está totalmente en contra de lo establecido por el Padre. Y esto no debería de ser así, sino que las enseñanzas de Pablo deberían de estar en total acuerdo con lo establecido por el Padre. Pero parece que no es así, mi hermano. Pero sabemos la razón. Sabemos que es porque las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado. Y dice que por personas indoctas, oiga, por personas ignorantes. ¿Se da cuenta? Total que tú y yo, hermano, nos han alcanzado los últimos tiempos, los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días. Y hay una palabra en Jeremías 16, esa ya la he manejado muchas veces. Jeremías 16, 19, que también es para los últimos tiempos, en donde ve lo que dice. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga, en los últimos días, hermano, nos íbamos a dar cuenta, oye, de aquellos que venimos de las naciones, que muchas de las cosas que nos habían enseñado nuestros antepasados, oiga, mucha doctrina que nos había sido enseñada, nos íbamos a dar cuenta que eran mentiras, oiga, que estaban torcidas, que estaban malinterpretadas. Oh, bendito Dios, aleluya. Pero como mencioné la semana pasada, hermano, hemos llegado al tiempo de la restauración de todas las cosas. Oiga, es tiempo de que las cosas sean restauradas a como eran en un principio. Oiga, bendito Dios, aleluya. Estamos en esos tiempos finales, hermano, en donde el pueblo de Dios, hermano, va a ser sacado de entre las naciones. Oiga, el pueblo de Dios, ese pueblo que escuche la voz de su Dios, ese pueblo que despierte, aleluya, al llamado de su Padre Celestial, se va a levantar en poder, aleluya, va a tomar pasos de obediencia, va a tomar decisiones poderosas, aleluya, y va a seguir a obedecer las leyes de Dios, aleluya, la palabra del Dios eterno, maravilloso Dios, porque, hermano, está escrito, el mismo Señor lo dijo, todo pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Oiga, es que así es como tiene que ser, hermano. La palabra de Dios permanece para siempre. Han sido las erróneas interpretaciones que se han dado, principalmente de las cartas del apóstol Pablo, que hacen parecer que la palabra de Dios ya no tiene ningún valor. Oiga, ¿sí? Así como se han interpretado las palabras de Pablo, hermano, como esta cita que leímos hoy, de primera de Corintios capítulo 10, amén, en donde el apóstol Pablo dice que de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivos de conciencia. Oiga, pero como te vuelvo a repetir,
¿Y quién era Pablo? 1 Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, se le ha dado más poder, más autoridad a estas palabras, como diciendo, pues sí, Dios dijo que no comiéramos, pero aquí Pablo nos está dando permiso, como si Pablo fuera mayor que Dios, como si las palabras de Pablo tuvieran mayor autoridad que lo que Dios estableció en un principio. Se está endiosando a Pablo. Y no, mi hermano, Pablo, sí, ungido y todo, pero era un hombre de carne y hueso como tú y yo. Sí, no era ningún Dios, aunque sabemos que allá cuando andaba predicando entre los gentiles, ¿verdad? Sí, allá lo tomaron como un Dios después de que sanaron a un paralítico junto con Bernabé, ¿verdad? Dice que los pusieron en hombros, amén, y les querían ofrecer, es más, no les querían, les pusieron guirnaldas en la cabeza, hermano, y les ofrecieron sacrificios, oiga, y dijeron, dioses en forma de hombre nos han visitado, oiga, nada más, ¿ah? Pues así ha sucedido, hermano, prácticamente en lo que ha sido en gran parte del cristianismo, ¿ah? Se ha tomado a Pablo como si fuera un Dios, porque sus palabras han venido a opacar las palabras del Dios de Israel. Oiga, y eso no debería de ser así. Amén. Definitivamente no debería de ser así. Pablo seguía siendo un hombre, solamente que sus palabras se han malinterpretado, se han torcido para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las Escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. Oiga, así lo dice Pedro, ¿verdad? Eso es lo que va a terminar sucediendo, hermano. A todas aquellas personas que le estén quitando el valor y la autoridad a las palabras del Dios que hizo los cielos y la tierra y le estén dando mayor autoridad a las palabras de los hombres. Por eso, hermano, es que el Señor nos hace la invitación de que salgamos de toda tradición, de toda costumbre, de estar obedeciendo a mandamientos de hombres y que nos volvamos al Dios de Jacob, al Dios eterno, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermano, Él obedeció todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Él obedeció las leyes alimenticias. Él guardó el Shabbat, el día de reposo del séptimo día. Él lo hizo, hermano. Y nosotros como sus discípulos, pues deberíamos también, oiga, deberíamos también de hacer como hizo Jesús. De igual manera, hermano, deberíamos de hacer igual como hizo Jesús. Así lo dice la Escritura. Déjame buscar esa cita, amén, que se encuentra en Primera de Juan 2. Déjame ver. A ver. Bendito Dios. Solamente déjame buscar él. Bueno, vamos a leer desde el verso 1. Dice, 1 Juan capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Oiga, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el cual es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí está, hermano. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí está, hermano. ¿Ya? ¿Se da cuenta? El que dice que permanece en Jesús debe hacer exactamente como Jesús hizo. Jesús guardó el séptimo día como día de reposo. ¿Qué día estás guardando tú? No, pues el primer día. Entonces ya no estás haciendo como hizo Jesús. Jesús guardó las festividades ordenadas por el Padre. ¿Qué festividades estás guardando tú? No, pues estoy guardando Navidad, estoy guardando Año Nuevo el 1 de enero, estoy guardando el Día del Amor y la Amistad, estoy guardando el Día del Padre, el Día de la Madre, la celebración de cumpleaños. Esas no son fiestas ordenadas por Dios. Esas son fiestas de origen totalmente pagano. Jesús no celebró ninguna de esas fiestas. Los discípulos, los primeros discípulos, tampoco guardaron ninguna de esas festividades paganas. ¿Te das cuenta por qué? Es que dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque en su mayoría el pueblo de Dios ni siquiera conoce las fiestas ordenadas por nuestro Padre. Oiga, son 7 fiestas. Oiga, nada más, 7 fiestas, hermano, que por cierto ya se aproximan.
Sí, pues en este programa ya no vamos a poder hablar de eso. Amén. Se acerca esa fiesta de Pentecostés. Que se celebra 50 días después de la Pascua, exactamente 50 días después de que se ofrece la gavilla de los primeros frutos, amén, que ya estuvimos hablando hace tiempo cuando íbamos a celebrar la Pascua, amén. Entonces, ahora viene esa fiesta de Pentecostés, que en el cristianismo se cree que esa primera fiesta de Pentecostés, o esa fiesta cuando se celebró Pentecostés, era la primera vez en la historia que se celebraba. No, mi hermana, no. Ya Dios el Padre había ordenado guardar esa fiesta, pero en el Antiguo Testamento aparece como la fiesta de las semanas. Oiga, de eso vamos a estar hablando en nuestro próximo programa, si Dios así lo permite, el próximo martes a las 4 de la mañana. Amén. Quiero enviar, hermano, un especial saludo a nuestros hermanos que nos escuchan en la ciudad de Tijuana, a mi hermano Jorge, que el Señor te bendiga, varón. Espero que nos conozcamos pronto en persona, amén. Y a todos aquellos hermanos que han contactado a mi hermana Marta, la copastora del ministerio, que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su apoyo, amén. Y queremos seguir siendo de bendición para todos ustedes. También a los que nos escuchan aquí en el área de Los Ángeles, también, hermanos, amén. Que el Señor les bendiga. Les agradecemos mucho a la hermana Carolina, que ella no pudo estar aquí en esta mañana, pero yo sé que en su corazón también hay mucho agradecimiento, amén. Voy a dar la información del ministerio. Ministerio se llama y el programa se llama Volviendo a las Sendas Antiguas. Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Nosotros estamos localizados en el 14416 de la Friar Street en la ciudad de Venice. Teléfono 323-595-6357, 323-595-6357. Aunque de una vez les adelanto que para el próximo mes nos vamos a estar moviendo a otra iglesia en la ciudad de Canoga Park. Ya les estaré dando la dirección en los próximos programas, pero sí, para el próximo mes, a finales de mayo, nos vamos a estar moviendo a otra iglesia en la ciudad de Canoga Park. Amén. La iglesia en Tijuana, hermano. Bueno, nosotros aquí en Los Ángeles ahorita tenemos servicio los domingos a las 6 de la tarde y los jueves a las 7 de la tarde. Aunque cuando nos movamos, vamos a cambiar el servicio de jueves a miércoles al mismo horario, a las 7 de la tarde. Y en la ciudad de Tijuana te puedes comunicar con la copastora del ministerio en Tijuana, la hermana Marta Povedano, al 664-471-0233, 664-471-0233. Y así vamos a concluir, hermano, con esta parte número 5 de esta serie de enseñanzas de por qué Dios permitiría que la tierra fuera destruida. Hemos estado analizando, escudriñando, hermano, esas causas, y lo único que nos queda es regresar. Regresar. Ese es el mismo mensaje que trajo Juan el Bautista, que trajo Jesús, Yeshua, y que el apóstol Pedro también predicó. Les dijo, regresen. Bueno, él los dijo, arrepentíos, pero la palabra hebrea para arrepentíos es teshuvah, que literalmente significa regresar. Entonces le estaban diciendo, regresen. ¿Regresen a dónde? Regresen a obedecer, regresen a guardar lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, porque actualmente hay muchas cosas que se guardan, hermano, en la mayoría del pueblo creyente, cosas que ni siquiera están escritas ya en la palabra de Dios, como todas estas fiestas paganas que mencioné hace un momento. Amén. No nos queda otra más que regresar a la esencia, hermano. Regresar a obedecer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Pues fue un placer, hermano, para mí el haber estado con todos ustedes en esta mañana. Deseo que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor les dé un corazón, hermano, y que ponga en ese corazón su Espíritu Santo para que nos haga obedecer su bendita palabra. Que el Señor les bendiga, hermano. Fue un placer el haber estado con ustedes. Visiten nuestros sitios en el internet. Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas.
Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys, día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.